En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el capítulo 17 del libro de San Juan, donde Jesús, horas antes de ser capturado y morir en la cruz, él en el aposento alto está orando a favor de sus discípulos. Esta oración es sumamente importante porque tiene muchas enseñanzas a favor de nosotros, y porque así, estudiando este capítulo 17, analizando la oración de Jesús, aprendemos cómo debemos de orar también, cómo debemos de interceder. Estamos desarrollando el tema general de los grandes capítulos de las Sagradas Escrituras. Y este capítulo 17 es señalado por eruditos de la Biblia como uno de los pasajes y de los capítulos más importantes del Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 17, verso 12, donde Jesús está diciéndole a su Padre que Él ha guardado, ha protegido, ha guiado, ha aconsejado a sus discípulos, y que ninguno de esos discípulos se perdió, excepto el discípulo que estaba predestinado para perderse. Ninguno se perdió, dice, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En la doctrina de la soberanía de Dios, Dios ejerce autoridad sobre todos los seres humanos, y también ejerce autoridad sobre los ángeles. Y aquí el Señor está diciendo de que estaba ya profetizado de que uno de sus discípulos le iba a entregar. Este discípulo es Judas Iscariote. Y el Señor habla que ha guardado y protegido a todos sus discípulos, que ninguno se ha perdido y que todos han cumplido conforme a cómo se había predestinado de ellos, y cómo el Señor en su debido tiempo y momento lo llamó al ministerio. Pero que solo uno se perdió porque ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo quién era el que lo iba a entregar. Hay varios pasajes en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento que se habla o se profetiza respecto a Judas. Así que en el verso 13, Jesús le dice al Padre: yo voy a ti, falta pocos momentos para que yo vaya a ti. Yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, dice el Señor, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor al orar dice que nosotros necesitamos de la intervención del Padre para que el Padre nos guarde, así como Cristo guardó a sus discípulos que llamó para el ministerio.
Él dice que una de las razones por las cuales tenemos que ser guardados por Él y por el Padre y por el Espíritu Santo es que el mundo nos va a aborrecer. Ese aborrecimiento que el mundo tiene y ha tenido a través de la historia respecto a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, se debe a que nosotros hemos sido llamados y escogidos por gracia para ser salvos, pero también para predicar el mensaje de Dios y para hablar de las virtudes de Cristo, como también predicar las buenas nuevas de salvación. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios tiene fuertes implicaciones y cuestionamientos para los impíos que viven lejos de la voluntad de Dios y practicando toda clase de pecado, toda clase de injusticia y de maldad. Y cuando la iglesia ejerce su ministerio y predica las virtudes de Cristo, las virtudes de Dios y el Evangelio, la gente del mundo se siente cuestionada por el hecho de que nosotros predicamos la moral, la ética, los mandamientos de Dios que chocan así de frente en contra de los antivalores en que el mundo vive. El mundo vive en pecado, en rebeldía para con Dios, en rebeldía para con su palabra. Ellos viven según la carne. Eso es lo que declara las Sagradas Escrituras. Y cuando se oye el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio y las demandas éticas que Dios exige de todas sus criaturas, de todos los seres humanos, hay un aborrecimiento. Ese aborrecimiento implica que la gente no está de acuerdo con los mandamientos de Dios. Quieren vivir según su propia voluntad y hay una tendencia de rebeldía y los hombres no quieren someterse a la autoridad divina ni someterse a las demandas de Dios. Esto hace que la gente reaccione de manera negativa y aborrezca a los cristianos. Además, debemos de reconocer que el mundo entero está bajo el maligno y que en el desarrollo de la historia de la humanidad y también de la historia de la iglesia y del pueblo de Israel, el diablo siempre ha perseguido a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios. El diablo ha aborrecido con odio homicida tanto a Dios, tanto a Cristo, como también a los creyentes. Respecto a ese odio, Cristo habló a la gente de su tiempo diciéndoles que ellos lo querían matar a él porque el padre de ellos era el diablo. Y al hablar del diablo, al describir las intenciones y el carácter del diablo, Jesucristo dice que Él es homicida desde el principio, que Él es padre de la mentira y que es homicida desde el principio, haciendo una referencia a la muerte de Abel, porque Caín, que era del maligno, o sea, impulsado por el maligno, mató a su hermano Abel, que era justo. Desde entonces el diablo ha perseguido a aquellos que han sido escogidos por Dios de pura gracia. Entonces hay un odio, pero un odio que es hasta irracional, en el sentido de que la gente odia a los siervos y a las siervas de Dios a lo largo de toda la historia. Hay un odio que se le llama antisemita, porque es un odio también contra el pueblo de Israel,
por la sencilla razón de que el pueblo de Israel, como nosotros, la iglesia, como nosotros en el tiempo actual, hemos sido escogidos de parte del Señor. Nos predestinó y nos llamó y somos su pueblo. Y nosotros tenemos un mensaje que predicar, un mensaje que enseñarle al mundo. Así que hay un odio. Por eso el Señor dice, yo les he dado tu palabra, porque la palabra nos muestra cómo debemos de vivir. La palabra del Señor nos muestra las exigencias morales, éticas, en los cuales debemos de vivir dentro del reino de Dios. Pero el mundo nos ha aborrecido y seguirá aborreciéndonos por la sencilla razón de que nosotros no somos del mundo, no pertenecemos a ese sistema organizado en base de antivalores, de competencia, de odio, de guerras, de violencia, de maldad, de toda clase de injusticia y corrupción. Nosotros no pertenecemos a ese sistema. Debemos de reconocer que en ese sistema nacimos y vivimos, pero Dios nos llamó en un determinado momento de nuestra historia y vida personal. Ahora no somos del mundo, somos de Cristo. No pertenecemos a este sistema de antivalores, a este sistema organizado por Satanás y sus demonios, sino que ahora hemos sido trasladados del reino de maldad, de injusticia y de pecado al reino de su amado Hijo, al reino de Jesucristo. Eso es lo que el Señor está diciendo, que no pertenecemos, hermano y hermana, a este mundo. Ya somos ajenos a este mundo. Ahora vivimos bajo los parámetros, las normas del reino de Dios. Por eso la exhortación del Señor, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y este mundo ha llegado entonces a aborrecernos por el simple hecho de que ya no vivimos como ellos viven, ya no pertenecemos al sistema que ellos están practicando. Y el diablo también los impulsa en contra de la iglesia, en contra de todos aquellos que hemos sido escogidos de pura gracia de parte de Dios. Entonces el Señor dice que somos aborrecidos porque no somos de este mundo, y Jesús enfatiza también su origen. Y Él dice, como yo tampoco soy del mundo. Él vino del cielo a escogernos a nosotros, a formar su iglesia, a ganarla por su propio sacrificio de sangre en la cruz. Y ni Cristo ni nosotros pertenecemos a este sistema mundano, pecaminoso y corrupto, lleno de injusticia y de violencia. Ellos van a aborrecernos, ellos ciertamente nos aborrecen. Pero el Señor dice, no ruego que los quites del mundo, porque una de las maneras como Dios podría protegernos a nosotros es sacarnos del mundo, pero no, Él no quiere que seamos sacados del mundo. Él quiere que prediquemos el Evangelio, que participemos de su plan de salvación como colaboradores de Dios. Quiere que nosotros, a causa de la experiencia que hemos tenido en el pasado, del pecado y de cómo hemos sido redimidos y liberados del pecado, a través de esta experiencia de salvación, comuniquemos el Evangelio a otros que están bajo la esclavitud y el dominio de Satanás, y prediquemos el Evangelio. Esa es una de las razones por las cuales Cristo le dice a su Padre, no ruego que los quites del mundo,
pero sí te ruego, Padre, que lo guardes del mal. Ahí la palabra mal quiere decir el maligno, que seamos guardados de Satanás y sus demonios, y de los ataques del diablo y de las tentaciones del mundo, como también las tentaciones que provienen directamente de Satanás. Es por eso que el Señor actualmente en el cielo, como sumo sacerdote, intercede por nosotros para que el Señor nos guarde. Es por esa razón que los ángeles han sido enviados como siervos de Dios para guardarnos a nosotros que somos también herederos de la salvación. Así que el Señor dice, no son del mundo, guárdalos de todo mal. Y hay una forma en que podemos ser guardados y que podemos mostrar ciertamente que no somos de este mundo. La palabra de Dios. La palabra de Dios caracteriza al pueblo de Dios. Cuando yo digo que caracteriza al pueblo de Dios, significa que su palabra nos forma. Sus principios que están establecidos en las Sagradas Escrituras, los recibimos, los aprendemos y los aplicamos a nuestra vida. Y eso nos hace diferentes al mundo. Por eso el Señor al orar dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso, hermano y hermana, usted va a observar que siempre que vamos al templo para rendir culto al Señor, cuando nos reunimos como iglesia, como un conglomerado cristiano, adoramos juntos al Señor. Bendecimos al Señor, le damos gracias, cantamos cánticos de adoración al Señor, pero siempre alguien sube al púlpito a predicarnos la palabra de Dios. No he observado otra cosa, sino simplemente esto, que la palabra de Dios es predicada para que se cumpla la petición de Cristo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que esta es una herramienta, es un arma, es un elemento, un factor sumamente importante para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad del Señor. Mañana continuaremos hablando del contenido de esta oración de Jesús. Yo espero que usted mañana a la misma hora en que este programa se transmite, usted esté atento para que continuemos escudriñando el contenido doctrinal teológico de esta oración que hizo Cristo a su Padre. Lo espero pues mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.